La mirada internacional hoy puesta en Estados Unidos tras la investidura de Donald Trump como presidente desvía la atención de lo que acontece en nuestro país en estos días. Y lo que está sucediendo en España no solo es grave, sino también alarmante. Es como si se hubiera olvidado de que el lobo está dentro de nuestra propia casa. En los juzgados continúan las declaraciones relacionadas con la instrucción en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por revelación de información confidencial. Hoy comparecen los responsables de prensa de Fiscalía de Madrid que participaron en la redacción y difusión de la nota de prensa sobre este asunto. Mientras tanto, el juez ha solicitado a la UCO de la Guardia Civil que recurra a WhatsApp y a Google para rastrear esos mensajes eliminados por el fiscal general. Las pesquisas no terminan aquí. La Guardia Civil también investiga robos en las viviendas de dos abogados que defienden al novio de Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, se ha registrado la segunda residencia del arquitecto que reformó el ático donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid con su pareja. Los hechos incluyen también la apertura del vehículo de Alberto González Amador, estacionado en su lugar de trabajo. Resulta inquietante que en el domicilio de la abogada Guadalupe Sánchez, además del robo de un ordenador usado en la defensa del novio de Ayuso, los ladrones ignorasen otros objetos de valor, apuntando a una motivación que va más allá de un simple delito común. Pero no es el único caso que sacude los cimientos institucionales. La juez que dirige la causa contra el hermano del presidente del Gobierno, de David Sánchez, ha solicitado nuevas pruebas. Ha ordenado a la UCO investigar la desaparición de correos electrónicos del propio David Sánchez. En paralelo, el juzgado de instrucción número 41 de Madrid recibe un informe del BBVA sobre las cuentas bancarias de Begoña Gómez, la esposa de Sánchez. La documentación detalla la existencia de 7 cuentas con un saldo total de más de 21.000 euros, rectificando un informe inicial que reportaba apenas unos 40. Por si todo esto fuera poco, representantes de Telefónica, Google y de Indra están citados a declarar mañana en un contexto especialmente sensible, marcado por el reciente asalto del Gobierno a la estructura directiva de Telefónica. Un movimiento que, lejos de disipar las sombras, multiplica las preguntas sobre la independencia y el control en sectores estratégicos. Mientras el foco mediático apunta a Estados Unidos, la realidad en España dibuja un panorama donde las instituciones se tambalean, las investigaciones judiciales avanzan entre sombras y las dudas sobre la transparencia en el ejercicio del poder crecen día tras día. En esta encrucijada quizás sea el momento de mirar menos fuera y más hacia adentro, porque al fin y al cabo el lobo no está a miles de kilómetros, lo tenemos aquí, entre nosotros. Muy buenos días, arrancamos en este martes, día 21 de enero, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Fructuoso de Tarragona y compañeros y también Santa Inés, así que hoy tenemos una Inés en nuestra mesa, así que le felicitamos en este día por su santo. Muchísimos asuntos encima de la mesa en esta jornada de martes, no solo hablaremos de las cosas que ocupan a nivel nacional, de ese caso del fiscal general del Estado, de esas novedades que hoy adelantaba el Confidencial con esos robos en las diferentes viviendas de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sino que miraremos con detenimiento lo que está sucediendo en Estados Unidos. Analizaremos también al detalle esa toma de posesión en el día de ayer de Donald Trump, que todos ustedes pudieron seguir aquí en directo en El Toro Televisión. Y comenzamos saludando a don Julio Eriza. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues volvamos al principio, ¿no? Yo creo que todo este asunto de Donald Trump y lo que hay alrededor y lo que han llamado la revolución del sentido común, que responde al título de un libro que se publicó en el 2002 de Sergio Ciancaglini. Esa revolución del sentido común hace que muchos podamos analizar con una perspectiva más tranquila hasta dónde nos ha llevado la pérdida del criterio, de la racionalidad, del sentido común estas últimas, diría, 5 décadas, en las que nos han convencido de que había aspectos del ser humano que eran, desde mi punto de vista, inalienables, que eran incambiables, porque respondían a una naturaleza prefijada por la creación y que una serie de politólogos, de filósofos, de pensadores nos han llevado a que creyéramos que estábamos completamente equivocados y que efectivamente, de nuevo,
ese aserto nietzscheano de que si Dios ha muerto todo está permitido, volvía a la realidad de hoy. Dios ha muerto y por tanto todo está permitido. Y todo está permitido significa que quien asume el poder en un Estado puede, cuando tiene los resortes del Estado, hacer materialmente lo que le dé la gana y no hay límites. Porque ni el ser humano es sujeto de derechos inalienables previos a su propia convivencia en sociedad, ni existe un derecho natural que contenga al derecho positivo para evitar convertir el derecho positivo en un instrumento de esclavización de los hombres. Bueno, yo creo que esto es un despertar, es decir, es una toma de conciencia de que cuando nos meten en esa caja y nos dicen convivid, nos están diciendo convivid en paz y en libertad. Y por lo menos esa es la aspiración de cualquier ser humano normal que quiere convivir con otros seres humanos, sí, porque somos seres sociales, pero quiere convivir en paz y en libertad. Y ese convivir en paz y en libertad, cuando te dotas de una estructura organizada y compleja y potente como es el Estado, es mucho más difícil de mantener si tu libertad no acaba donde empieza la libertad del otro. Hace ya décadas que hemos asumido que nuestras libertades básicas, como ciudadanos, como personas, como padres, hayan sido sistemáticamente conculcadas y soslayadas. Y podemos entrar una por una en lo que ha ido ocurriendo, pero hoy aceptamos como natural que haya quien nos imponga cómo debemos educar a nuestros hijos, que haya quien nos imponga cómo con nuestros impuestos podemos pagar la muerte, el asesinato de niños no nacidos, cómo con nuestros impuestos podemos asumir que hasta la gente más indefensa se la confisque materialmente sus salarios, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, que ha sido lo que muchas veces hemos llamado la ventana de Overton, cómo se ha ido desplazando y cómo hemos ido asumiendo cosas que son simple y llanamente inasumibles, porque yo no tengo por qué aceptar que me digan cómo tengo que educar a mis hijos, cuando lo que hay es una bolsa que todos en sociedad decidimos se dedique a la educación y que simple y llanamente debería ser repartida por el número de personas a las que hay que educar, y a partir de ahí que cada uno actúe con la máxima libertad, por ejemplo, ¿no? Y parece un tema menor, pero es uno de los temas más importantes. Bueno, pues empezamos de nuevo. Y yo creo que es la oportunidad para empezar a explicarles a la gente que estábamos ya viviendo en un gran manicomio. Aquí muchos días viene Gaby a explicarnos las crónicas de manicomio y nos cuenta cosas que ni imaginábamos que nos podía contar, porque ya se van totalmente de mano, ¿no? Bueno, pues estábamos y estamos viviendo todavía en un gran manicomio. Que Trump quiera cambiar las cosas no significa que vayan a cambiar porque sí y que vayan a cambiar natural y espontáneamente aquí en España. Ese cambio lo tenemos que liderar y lo tenemos que impulsar. Y esta casa quiere ser parte de ese liderazgo para que el cambio se produzca, para que volvamos a la razón, para que volvamos al sentido común. Seguimos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos, muy parecido, bueno, más superficial que lo que ha dicho Julio, pero voy por el mismo sitio, ¿eh? O sea, porque yo hace un año dije que me estaba desubicado y hoy estoy redesubicado. ¿En qué sentido? Pues que desde ayer por la tarde no pude ver la ceremonia desde las 6, sí la pude oír porque estaba en el tren, en mis batallas con los trenes, y entonces como estaba con lo del toro, pero sin verlo, sino simplemente con cascos oírlo, ¿no? Y a partir de ahí he estado muy conectado a diferentes medios de comunicación, las radios más conocidas de este país y las televisiones que más llegan en teoría a la gente, y realmente lo normal sería que esta mañana nos hubiéramos ido a un búnker todos, porque si no ha llegado el demonio poco le ha faltado, ¿no? Es decir, no he encontrado, creo que nada, que fuera positivo de lo de ayer, nada, ¿no? Nada, o sea, es terrible todo. Es más, es que incluso un comentario que ya me ha alucinado, porque ya es coger el rábano por las hojas, es que se hizo dentro para que no se viera
todo vacío, porque como la otra vez ya a Trump casi no le siguió nadie, entonces si lo hacían fuera se notaba mucho el vacío y por eso lo hicieron dentro. Parece que los menos no sé cuántos grados de Washington son anecdóticos, no tenían nada que ver. Claro, a mí, viendo todo lo que es la prensa, o sea, prensa y políticos, porque políticos en España, desde, bueno, el PP está muy calladito, pero el resto todos opinan lo mismo, o sea, que viene el demonio, los políticos europeos que viene el demonio, o que ha llegado, etcétera. Claro, y si después uno se mira o escucha el discurso y escucha los temas, digo, caray, pues yo soy muy demoníaco, ¿no? Porque me encanta que le dé palos al woke por arriba y por abajo. Me encanta lo que ha dicho de lo del LGTB, HJK, VZ, etcétera. Me encanta que arre y que diga que lo de medio ambiente es una pantomima alucinante. Me encanta que quiera rescatar el petróleo, porque algunos dicen que se acaba y otros sabemos que es infinito como el agua casi. Me encanta que quiera acabar con la guerra de Ucrania, porque me parece que es infumable, las guerras en general y más esta, porque va a acabar donde empezó, donde va a acabar como al cabo de una semana, pero con muchos más miles de muertos, ¿no? Me encanta su postura en Oriente Medio, es decir, en el fondo me encanta lo que decía Julio ahora, que es volver al sentido común, que es el menos común de los sentidos, y eso lo he notado en todas las televisiones, pero sobre todo en que alguien crea en valores tradicionales, o sea, que el hombre no cambia, que los valores del hombre no cambian, lo que pueden cambiar son opiniones y cosas, pero lo del fondo no cambia. Me encanta eso, pues ya se ve, Julio, que somos raros, pero me encanta esta rareza. Pero no tanto. Si fuéramos tan raros no estaría Trump ya ahí. Lo sé, ya. Y cada día hay menos, hay más gente. Ha sido el presidente americano más votado en la historia. Sí, y cada día hay más gente que... No debe ser tan raro. No, bueno, lo decía este chico Cristo Mejide, sí, que no puede ser que haya tanto imbécil en Estados Unidos. Sí. Creo que lo dijo ayer o anteayer, o sea, sí, es de las pocas voces que ha dicho pensar lo que estáis diciendo porque falla algo, o sea, no puede ser pues que el número de imbéciles sea casi infinito. Eso lo dijo Einstein, pero no se refería precisamente a Trump. Bueno, lo decía la Biblia. Nos acompaña también en esta mesa Inés Cañizares. Muy buenos días. Buenos días. Y enseguida también se sentará en esta mesa Miguel Ángel Durán, al que parece que la lluvia de hoy en Madrid o los trenes que también afectan a Francas todos los días le hacen llegar pero un poquito tenemos más a tarde Inés, de lo que Inés habitual. Es uno de los mayores activos que tiene Vox y Vox es el mayor activo que tiene España en este momento para liderar ese cambio. Así que Inés, estamos felices de que estés aquí. Yo también, estoy siempre feliz de acompañaros. Muchísimas gracias. Bueno, pues si me permites mi comentario, precisamente recojo el testigo de mi compañero, de mi contertulio, porque yo iba a hablar que volver al sentido común significa rescatar los valores, pasar de la forma al fondo, porque efectivamente en estos últimos años, en esta última década sobre todo, bueno, pues hemos visto, o en las dos últimas décadas, hemos visto cómo se prima lo políticamente correcto, es decir, la forma frente al fondo. Ya no interesa tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Hemos pasado pues, a la cultura de la frivolidad, de la imagen, de la cirugía estética, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin darle importancia realmente al contenido de lo que estás diciendo. Entonces yo creo que Trump, en ese sentido, viene precisamente a poner sobre la mesa ese fondo, ¿no? Y además él lo hace de una manera un poco excéntrica, porque en definitiva también es su manera de trasladar, igual que un poco Milei, ¿no? Son personajes, o tienen un personaje público, ¿no? Excéntrico, y eso es lo que, si os dais cuenta, chirría siempre al mundo woke, al mundo progre, es lo que critican, no entran en el fondo de lo que está diciendo en su discurso, que es lo que realmente llega a la gente que tiene interés por la política, sino que se quedan simplemente en el espectáculo. Y el espectáculo, bueno, pues es eso, un mero espectáculo, pero yo creo que Trump efectivamente viene a rescatar esos valores occidentales, sobre todo, bueno, pues eso, la libertad en su máxima expresión, lo que es la libertad, como decía Julio, la libertad para educar a tus hijos, la libertad de expresión, la libertad económica, la libertad de empresa, la libertad para decidir cómo quieres tú hacer tu vida, es decir, la libertad individual frente al aborregamiento de lo colectivo, de lo que estamos viviendo en Europa, donde las superestructuras, ya no solamente los estados, sino las superestructuras que están por encima de los estados, lo que nos están es ordenando e imponiendo cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que vivir. Y yo creo que Trump, en ese sentido, lo que ha hecho es romper con todo eso,
Y mucha gente se dará cuenta y confío en que la tendencia en Europa, a pesar de que nuestro presidente va a ser la pulga, porque es una pulga que va a liderar el movimiento anti-Trump, porque ya lo ha dicho, lo viene diciendo en estas semanas, pero yo confío en que la gente, en definitiva, los ciudadanos se den cuenta de que lo que está haciendo Europa es un error porque nos está llevando precisamente a la decadencia moral y a la decadencia económica. Y Trump lo que quiere y precisamente viene es a impulsar su país desde el punto de vista del crecimiento económico, que eso siempre es positivo para todos. Sí, Enseguida hablaremos, si os parece, sobre Estados Unidos. Antes, una cuestión que es precisamente lo que les decía del diario El Confidencial, que publicaba esta misma mañana, de que la Guardia Civil está investigando varios incidentes que afectan a los abogados que defienden a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso y personas cercanas. Está el caso de la abogada Guadalupe Sánchez, la conocerán porque ha estado aquí en multitud de ocasiones, nos ha acompañado como tertuliana en esa mesa en Dando Caña. Fue el pasado 10 de enero cuando Lupe Sánchez sufrió, tal y como cuenta El Confidencial, un robo en su vivienda donde se llevaron únicamente el ordenador de trabajo, dejando intacto el ordenador de su esposo. En un primer momento ella se pensó que era un delito común, pero después pudo observar, pudo conocer también diferentes incidentes similares en su entorno, por lo que amplió esta denuncia para investigar esas posibles conexiones. ¿Qué más había pasado? Pues está el incidente de Carlos Neira, es otro de los abogados de la defensa que también sufrió el allanamiento de su segunda residencia. No perdió, no le llevaron ningún equipo de los que tenía consigo, pero había denunciado anteriormente el hackeo de su correo electrónico y profesional. También está la cuestión del arquitecto que reformó el ático donde vive Isabel Díaz Ayuso y también su pareja. Según las grabaciones de seguridad, hubo 2 personas que entraron de madrugada, desactivaron todas las cámaras de seguridad y revisaron el lugar. También Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, sufrió la entrada a su vehículo mientras estaba el mismo aparcado. Esta misma mañana Isabel Díaz Ayuso ha participado en un desayuno con diferentes medios de comunicación. No se ha querido referir exactamente a esta cuestión, pero sí ha avisado que el gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros son más peligrosos que nunca. Su tiempo y el de los suyos en el mundo ha pasado, lo sabe, y por eso ahora son más peligrosos que nunca y se van a aferrar a ese reducto de poder como sea, sin escrúpulos, mintiendo a la cara y sin reglas. Precisamente tenemos conexión en directo con Pedro Muñoz Abrines, él es portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, dada la gravedad de lo que hemos conocido esta mañana, adelantado por El Confidencial, de todos estos robos en la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no sé si considera el Partido Popular que se trata de una estrategia política de presión o de intimidación, porque no hay que olvidar que hace algunos meses también entraron a robar en casa de Nacho Cano. Bueno, es evidente que el Gobierno de España y Pedro Sánchez están en una situación desesperada. Y respecto a Isabel Díaz Ayuso no existe ninguna novedad. Llevan muchos años intentando atacarla, acabar con ella, desde todos los puntos de vista, desde todos los frentes. Empezaron con el padre, después la madre, la familia, ahora a través de la pareja. Y este tipo de circunstancias y de hechos que están saliendo a la luz no nos parecen una casualidad, porque hay que tener en cuenta que esto que se ha conocido respecto a los robos en el domicilio de los abogados, del arquitecto, etcétera, y del propio González Amador, en un espacio de tiempo tan corto, evidentemente no es casualidad. Y es lógico pensar que ahí existe una intención de intentar conseguir documentos que puedan afectar a Isabel Díaz Ayuso o a su entorno. Y esto se tiene que sumar a otra cosa que hemos conocido, y es que al parecer el PSOE ha intentado contactar con los afectados en la trama de hidrocarburos para, por un lado, desacreditar la labor de la UCO, porque eso supondría, lógicamente, tirar por tierra todas las investigaciones que están afectando al Partido Socialista y su entorno, y también, al parecer, por lo que hemos podido saber, para intentar involucrar de alguna manera también a Isabel Díaz Ayuso en una especie de investigación ilegítima y falsa en relación con el PSOE, la trama de hidrocarburos, las mascarillas, etc., ¿no? Y es muy grave, por supuesto.
Es gravísimo, de hecho, porque esas maniobras del Partido Socialista, que también se contaban el día de ayer para desacreditar a la UCO y desviar la atención en esa investigación en la trama de los hidrocarburos, implicaría no solo a diferentes miembros del Partido Socialista, sino a uno de los considerados como fontaneros de la propia formación, que es Santos Cerdán. Bueno, Santos Cerdán ya ha salido varias veces en ciertas informaciones, además de sus viajes a Suiza, en relación con temas oscuros, ¿no? Hay que recordar que Santos Cerdán forma parte de esas personas que acompañaban a Pedro Sánchez de su campaña en las primarias del PSOE, junto a Ábalos, junto a Koldo y junto a otra persona también importante e interesante en la trama de hidrocarburos, como es Cristian Corbillo, del Partido Socialista de Córdoba, y que hizo en su momento también de chofer para Pedro Sánchez y que también está afectado, ¿no? Se publicó no hace mucho que Santos Cerdán había podido recibir unos miles de euros, 15.000 euros, en un bar enfrente de Ferraz como consecuencia de una adjudicación de obras del Ministerio de Transportes. Y, por lo tanto, Santos Cerdán siempre está en temas oscuros, ¿no? Pero no perdamos el horizonte, ¿no? Es decir, al final, si el PSOE ha hecho en realidad ese tipo de tanteos, es evidente que necesitaba la autorización del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, y del Gobierno. Y si estaban intentando prometer algún tipo de acuerdo con la Fiscalía, para hacer eso es necesario que el propio presidente del Gobierno o el ministro de Justicia, el señor Bolaños, hablen y den instrucciones, y no sería, lógicamente, la primera vez, al fiscal general del Estado para que abra ese tipo de acuerdos, ¿no? Por lo tanto, estamos en algo muy serio, porque más allá de intentar llegar a acuerdos procesales, lo que se está planteando es mentir deliberadamente a través de los afectados, de los investigados, en contra de la UCO y en contra de Isabel Díaz Ayuso. Y eso, además de ser algo inadmisible en un Estado de Derecho, es algo absolutamente antidemocrático, algo que es totalitario y autoritario de quien está en una situación absolutamente desesperada y cada vez, por desgracia, se va pareciendo más a Maduro, es también un posible delito de obstrucción a la justicia y, por lo tanto, deberían tener mucho más cuidado con lo que están haciendo, porque los momentos de impunidad no duran para siempre. Me gustaría preguntarle por ese asalto de Telefónica. Esa misma mañana Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra ello. También lo hacía en el día de ayer Alberto Núñez Feijóo, pidiendo activar la alerta antidemocrática en nuestro país. ¿Qué consideran en el Partido Popular que hay detrás de esta operación? El intento, supongo, por controlar no solo la empresa, sino también los medios de comunicación, porque estamos hablando de que Telefónica es el principal inversor en España en materia de publicidad, además también del principal distribuidor de contenidos a través de Movistar. Pero Telefónica es la principal empresa desde el punto de vista tecnológico y de comunicación de España, y ya sabemos que para Pedro Sánchez controlar los medios es algo básico y fundamental, ¿no? Controlar el relato. Si además tenemos en cuenta los canales de los que dispone a través de Movistar Plus, etcétera, pues lógicamente se supone la capacidad de controlar, de otorgar canales, etcétera, para medios de comunicación afines. Esto además lo tenemos que poner en otro contexto, que es la coincidencia con determinadas declaraciones judiciales que va a tener que hacer en esta misma semana tanto Telefónica como Indra en relación con las investigaciones que se están llevando a cabo, investigando a Begoña Gómez por la cátedra de la Complutense y sobre todo por la supuesta apropiación indebida del software de empresas, ¿no? que promovió desde la cátedra, ¿no? Y que supuso un coste para esas empresas y que la Complutense denunció como que no había sido incorporado al patrimonio de esa entidad pública, ¿no? Por lo tanto, son muchas las casualidades que está habiendo, y cuando estamos ante un gobierno como el de Pedro Sánchez, uno tiene que dejar de pensar en casualidades y hablar en casualidades, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Buenos días, encantado de saludarle y gracias por estar aquí en la fachosfera tan tranquilamente. ¿Usted cree que el Partido Popular está haciendo toda la oposición que se puede hacer en un momento en el que
el gobierno ha saltado ya todas las líneas rojas, ha traspasado todos los límites. ¿Ustedes creen que en este momento la gente, el pueblo, les reconoce una oposición suficiente, una oposición contundente? ¿Están ustedes pensando que una moción de censura puede ser una solución, o dónde tiene que llegar el gobierno para que el PP se decida a hacer una moción de censura? Bueno, en primer lugar tengo que decir que el Grupo Parlamentario Popular lleva 1 año y medio ejerciendo una oposición contundente, especialmente desde el Congreso de los Diputados y también desde el Senado. Creo que es evidente, y ahí están todas las iniciativas y el tipo de discurso que estamos haciendo, y que sin duda está poniendo al Gobierno en serios aprietos cada semana que hay actividad parlamentaria. Hemos conseguido ganar más de 200 votaciones en el Congreso de los Diputados. Hemos conseguido que el Gobierno pierda muchos debates y muchas votaciones importantes. Y creo que los discursos, los mensajes que estamos trasladando desde la portavocía de Miguel Tellado son absolutamente contundentes y nadie podrá decir, desde luego, que estamos siendo complacientes. Otra cosa es que no dispongamos de una mayoría suficiente como para sacar adelante todo lo que nos gustaría, y en ese sentido pasa exactamente lo mismo con la moción de censura. Creo que estamos en una situación en la que efectivamente el presidente del Gobierno debería dejar de ser presidente del Gobierno y convocar elecciones. Eso se puede hacer a través de 2 mecanismos: la cuestión de confianza o la moción de censura. Pero la moción de censura tiene un problema en este país, y es que es una moción de censura constructiva, que para que salga no se vota la salida del presidente, sino la elección de un nuevo presidente. Por desgracia, en estos momentos no se dan las circunstancias numéricas para sacar adelante una moción de censura. Y teniendo en cuenta cuál es la naturaleza de Pedro Sánchez y los vínculos que le unen con sus socios, a no ser que hubiese una garantía mayor de sacar adelante una moción de censura, creo que no sería algo positivo, porque lo único que se podría escenificar es un cierre de filas de todos sus socios en relación a Pedro Sánchez, y eso probablemente desde el punto de vista de la opinión pública le podría suponer un fortalecimiento. Por lo tanto, evidentemente nosotros estamos ahí, nosotros podríamos presentarlo, y el presidente Feijóo lo ha dicho, y que evidentemente sería para una convocatoria inmediata de elecciones, pero evidentemente tiene que darse en las circunstancias oportunas. Si no, probablemente nos llevaría a un debate inútil y a un fortalecimiento de Pedro Sánchez. Muchas gracias. Pedro Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo esta mañana. Un abrazo. Un placer. Pues vamos a irnos ya a la primera pausa de publicidad, ya que nos acercamos a las 12:30 del mediodía. Pausa que tienen que aprovechar para apuntarse a la próxima actividad del Club de Amigos, que es este miércoles, día 29 de enero, donde van a poder descubrir la historia del Museo del Ferrocarril. Una visita guiada en la que podrán conocer antiguos vagones, locomotoras históricas y objetos que dan vida a este apasionante viaje. Conozcan cómo el ferrocarril cambió el rumbo de las ciudades, las economías y las vidas de las personas en esta actividad, el miércoles, día 29 de enero. Para apuntarse, solo tienen que llamar a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 2464, o si lo prefieren, escribir un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Y antes de irnos a publicidad, Miguel Ángel, cuéntales cómo se hace lo de las últimas voluntades también. Pues mira, la cuestión está en que la ley de mecenazgo contempla tanto las aportaciones o donaciones mientras la persona está en este mundo, y también contempla la posibilidad de que se realicen esas aportaciones mediante las últimas voluntades, es decir, cualquier persona que en todo, en parte, y respetando las limitaciones legales en relación con sus hijos y legitimarios, puede decidir que una parte de su herencia, o un inmueble concreto, o una aportación económica, vaya a estas finalidades, por ejemplo, de la libertad de opinión y la libertad de prensa, y que ese dinero pues tenga esa finalidad. Me parece que es un gesto muy bonito y además que tiene que ver con lo que uno realmente defiende. Pues ya lo saben. Ya lo saben. Pueden llamar a ese número y darse de alta en el Club de Amigos, y también pueden, en un momento determinado, pues hacer un legado, hacer un testamento, etcétera, etcétera. Para resolver todas las dudas que les puedan surgir, también ese número de teléfono, el 91 616 2464. Poquito menos de 2 minutos y aquí seguimos.
I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Así fue en el día de ayer ese juramento de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, un discurso donde marcó el inicio de una nueva era dorada. La era dorada de América empieza ahora mismo. Desde este momento la decadencia de América ha terminado. Hace solo 2 meses, en un campo de Pensilvania, la bala de un asesino atravesó mi oreja, pero sentí en ese momento, y ahora creo aún más, que mi vida fue salvada por una razón: hacer América grande otra vez. El legado que más orgulloso me haría sería el de un pacifista y unificador. Estoy orgulloso de decir que ayer, un día antes de mi toma de posesión, los rehenes de Oriente Medio volvieron a casa con sus familias. La situación de la nueva administración Trump tiene 2 frentes claros en cuanto a lo económico: la inflación y el bono del Tesoro a 10 años. La administración Trump no puede permitir que la inflación se dispare, ya que perdería popularidad y haría repuntar el tipo de interés del bono del Tesoro por encima del 5%, algo que pondría en riesgo la financiación del Tesoro de Estados Unidos. La consecuencia, además, será una corrección severa en la bolsa. Donald Trump siempre ha utilizado el comportamiento de la bolsa estadounidense como medida del éxito de su gestión y seguro que seguirá haciéndolo. El Tesoro americano tendrá que emitir este año algo más de 9 billones de dólares entre la financiación del déficit actualmente presupuestado y la refinanciación de los vencimientos de deuda. Un mayor déficit fiscal del previsto incrementaría las necesidades de financiación y presionaría al alza los tipos de interés de los bonos. Adicionalmente, las presiones inflacionistas actuales, antes de cualquier medida de la nueva administración, son una realidad. El aumento de los precios de producción, el incremento de los precios de la energía tras las últimas sanciones a Rusia, la fortaleza del mercado laboral estadounidense y la presión de los salarios al alza hacen que los temores inflacionistas en Estados Unidos sean una realidad, como bien reflejan los últimos mensajes a la Reserva Federal. Y entre firma y firma, Donald Trump atendía las diferentes preguntas de los periodistas en la Casa Blanca, viendo así de primera mano cómo era el primer día de esta nueva etapa del republicano en la Casa Blanca. Una de esas preguntas fue la del corresponsal de ABC, que hoy ha centrado casi todos los debates. Esa cuestión iba dirigida por el tema de la OTAN y el bajo gasto de algunos países en materia de defensa, como por ejemplo el español, por debajo del 5%. Sin embargo, Donald Trump fue más allá al colocar a España como un país miembro de los BRICS. Of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%. Spain is very low. And yet, aren't they a BRICS nation? What? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. Ya saben que los BRICS son un grupo que lo conforman las 5 mayores economías emergentes, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hay muchos que están señalando en el día de hoy esas palabras de Donald Trump como un error, aunque también es cierto que hay otros que lo entienden como que señala a España como alguien que actúa y piensa de la misma forma que lo hacen el grupo de los BRICS. Que tiene, en la segunda interpretación sería bastante real. O sea, Pedro Sánchez no precisamente nos orienta en otro sitio. Lo que pasa es que esa consideración supongo que tendría problemas, porque, que sepa yo, a la Unión Europea es Unión Europea y España pertenece a ella, y la Unión Europea formalmente no está con los BRICS, ni mucho menos. Con lo cual, pues no sé cómo puede acabar eso. Lo que sí tengo claro es que es un toque de atención. Es decir, seguir haciendo el indio y los trataré como indios. Miguel Ángel. A ver, yo... en Europa y aquí en España se está produciendo el debate sobre si
Trump es bueno o malo para los intereses de España o de la Unión Europea. Antes hemos comentado en el periodo de publicidad que realmente el beneficio, a mi juicio, yo estoy a favor de Trump por varias cuestiones. Y en primer lugar, porque te da certezas. Es decir, está muy claro lo que él va a hacer y además lo hace, lo ejecuta. Y eso es algo que en Europa hace mucho tiempo que eso no existe. Por ejemplo, va a declarar la emergencia nacional respecto de la frontera sur. Eso va a implicar disponer de determinadas partidas presupuestarias para acabar el denominado muro, pero también para que el ejército actúe en esa frontera. Me pregunto yo, ¿tenemos aquí o no tenemos una emergencia nacional con la entrada de inmigración ilegal día tras día en esa frontera nuestra sur? Sí. ¿Tendría sentido que el gobierno instase a Defensa, al Ministerio de Defensa, para que actúe en esa zona? Sí. Pues eso es lo que yo querría que aquí se hiciera, ¿no? Es decir, eso es completamente distinto. Y, sobre todo, en materia climática, yo, sinceramente, creo que todo el ideario ideológico, político y de control social sobre el cambio climático lo que ejerce es control sobre nosotros y no nos dan ninguna garantía de que todas esas medidas o de que ese supuesto cambio climático realmente exista. O sobre todo que realmente valga para algo lo que nuestros políticos acuerdan en contra de nuestra agricultura, por ejemplo. A mí me parece bien el toque de atención que ha dado también respecto de salirse del convenio de París, porque es que, señores, es muy sencillo. Les digo, oiga, tienes una sociedad que está en dificultades desde el punto de vista económico, ¿qué vas a hacer? ¿Fastidiarles todavía más a tu propia gente? No, oiga, no. Todos esos experimentos para cuando las cosas vayan mucho mejor, pero ahora vamos a lo importante. Y yo este tipo de mensajes pues son los que me gustan, sinceramente, de un político. Inés. Pues mira, sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo y antes lo comentábamos que Trump quizás con el gobierno que tenemos, bueno, pues no haya feeling, no hay feeling, lógicamente, porque Pedro Sánchez ya se ha puesto el traje de esto y en contra de Trump y eso no va a perjudicar a los españoles, pero lo que hemos dicho en definitiva es que a nosotros nos gustaría, y es lo que anhelamos, tener un presidente para España como es Trump para los Estados Unidos, o sea, que defienda a los españoles y que defienda a su nación. Y en relación a lo que decías, es que en Europa han adoptado una agenda, la Agenda 2030, que es la agenda del empobrecimiento, que lo dice claramente, no tendrás nada, pero serás feliz. Y ese es el resumen. Entonces, precisamente todo el cambio climático, todo el tema de la inmigración, al final lo que está generando es una pérdida de valores y de riqueza dentro de nuestro país, el empobrecimiento absoluto. Entonces, con esa agenda mal vamos. Precisamente, claro, yo en ese sentido aplaudo a Trump, que habla de fuentes de energía, ya no la fuente de energía renovables, sino el petróleo, es decir, el gas, porque la industria lo necesita. Entonces, yo siempre cuando hablan del cambio climático y de todas estas historias, me acuerdo de una persona que defendía la naturaleza y el planeta, que era Félix Rodríguez de la Fuente, y siempre tenía un programa que se llamaba El hombre y la tierra, no la tierra y el hombre. O sea, el hombre está en el centro y somos los que tenemos que dirigir nuestra propia vida, ¿no? Y no, porque la madre naturaleza es sabia y tiene las reacciones que tiene que tener para salvarse ella misma. Entonces, creo que, como decías tú, lo que nosotros estamos haciendo, somos una pulga en el universo. Entonces, el planeta no nos lo estamos cargando por lo que nosotros hagamos o por lo que haga Europa, porque además es que China, ¿qué pasa? Que la atmósfera tiene barreras, China sigue contaminando y le da igual absolutamente. Entonces, pues yo creo que nosotros tendríamos que mirar hacia adentro y defender nuestros intereses. España es el primer país en producción de automóviles, o sea, en la industria de la automoción en Europa. ¿Y qué estamos haciendo? Arruinar nuestra propia industria. Yo creo que la gente se tiene que ir dando cuenta de que precisamente las políticas socialistas son políticamente correctas, pero son políticas incorrectas y malas políticas disfrazadas siempre de buenas intenciones, lo que yo decía antes, ¿no? Pero la política al final no hay que medirla por la intención, sino por el resultado. Y el resultado es que la renta per cápita de los españoles cada vez es más baja, no hay viviendas para los jóvenes son mileuristas, y al final todos nos estamos empobreciendo, con lo cual, y el dinero es necesario para el bienestar. Por tanto, si la economía no funciona, lo demás tampoco.
Pero lo que pasa es que yo creo que razonamos siempre con algunas generalizaciones que hacen que nuestros puntos de vista no sean completos, ¿no? Es decir, pensar en términos de que la población en África se comporta de la misma manera, tiene los mismos problemas que la población en los Estados Unidos, donde la renta per cápita les puede multiplicar tranquilamente por 10 o por 15 o por 20 a muchos países en África o en Asia, pues es pensar de forma incompleta. Es decir, nosotros estamos ya en una revolución de tal naturaleza que creemos que la inteligencia artificial va a cambiar completamente nuestras vidas, ¿no? Hay muy poca gente en África que esté razonando de esa manera. Lo tienen muy lejos. Aquí hemos concebido una máquina que sea capaz, con un solo operario, de hacer todos los calcetines del mundo. Pero todavía no hemos entendido bien, ni somos capaces de concebir, cómo van a comprar los calcetines aquellos que han dejado de trabajar porque han perdido su puesto de trabajo. Porque esa misma máquina, con un solo operario, hará todas las botellas de agua, esa misma máquina hará esa u otras máquinas, ¿no? O la robotización hará que los seres humanos prácticamente quedemos arrinconados. Hay una concepción del hombre que les lleva a pensar que, bueno, a pensar no, y a construir un mundo en el que la concentración de riqueza se produce como nunca antes en la historia se había producido. Es decir, las 100 fortunas de la revista Forbes, descritas allí, suman más PIB que Alemania, Italia y Francia juntas. PIB. Es decir, lo que producen esos países en un año. Eso no había ocurrido jamás. Estamos hablando de que el señor Musk, o como se llame, ya tiene una aparente fortuna. Ya sabes que eso de las fortunas van y vienen, sobre todo si están en términos de valor bursátil, de 400.000 millones de euros, lo cual es pues una tercera parte del PIB español, una sola persona. Estamos construyendo un mundo en el que necesitamos, dados los avances tecnológicos, que haya una masa enorme de gente que tenga que conformarse con esos salarios de miseria mínimos, sin capacidad de proyecciones familiares y de futuro, a base de conservar los privilegios de unos pocos. Es decir, somos capaces de concebir un mundo en el que la gente no va a poder pasar materialmente, es decir, de los 1.500 euros al mes, o de los 1.800 euros al mes, y eso le dé justamente para comer y para puro sobrevivir, mientras cada vez se concentra más poder y más riqueza en unas pocas manos. ¿Alguien está pensando en esos términos? Porque si no, es que vamos a tener un problema muy gordo. Es decir, en realidad estamos generando dos civilizaciones. Una para los que podrán intentar vivir 300 años a base de reconvertir todo su cuerpo con elementos biométricos y mecánicos, etcétera, y otros que tendrán que estar muy cerca de un bosque o de una población rural viviendo justo de lo que puedan producir, ¿no? Suena a los Juegos del Hambre, ¿verdad? Sí, esas sociedades disruptivas que aparecen en esas novelas que al final es que no se ve a todas las novelas de ciencia son ficción visionarios, ¿no? Sí. Bueno, pues es que no se ve solución. Porque la realidad hoy es que la distancia entre los que más tienen y los que menos probablemente nunca había sido tanta. Es verdad que abajo del todo ya no se dan las condiciones de extrema miseria, o por lo menos no tanto como hace... Pero sí se dan las condiciones de esclavitud. Sí. Es decir, no tienen posibilidad de un desarrollo humano razonable, la mayor parte de la humanidad. Y con la proyección tecnológica y de concentración de poder y de dinero en unas pocas manos, eso se va perfeccionando cada vez más. Sí, y eso, bueno, y eso sin llegar a según qué zonas, ¿eh? Porque lo de que las condiciones de pobreza extrema no se da, supongo que no se da. Que se han reducido. Claro, no se, o se da menos en Madrid
y habría que ver algún barrio, pero en África se siguen dando, y en algunos países orientales. El otro día, no sé exactamente qué país, en un reportaje de esos que veo a las 3 de la noche, salía la cantidad de niños y niñas que se van a India, que son raptados para India, y es una burrada, ¿eh? Y son raptados para uso sexual o uso de órganos, y eso está pasando, aquí no nos enteramos, pero era una cantidad chocante, ¿no? Absolutamente chocante. A ver, yo vuelvo a ser más superficial que lo que dices tú, porque te vas más a tema de fondo, pero simplemente, la comparación yo antes, la que he hecho es, diríamos, comentar la frase España-BRICS. Si vamos a la comparación de la Unión Europea, es lo que estáis diciendo, pero me basta una cosa que parece que es una tontería, pero no lo es. Comparar, diríamos, lo que está diciendo Trump con lo que está diciendo un comisario europeo en la Unión Europea, diciendo que como Alemania vote mal va a pasar como en Rumanía, que van a anular las elecciones, es suficiente para entender que alguien está meando fuera de sitio, ¿eh? Y además con mucha sangre, ¿eh? O sea, no es un meao normal. Porque que nos dirija un señor así, o sea, que un comisario europeo puede decir eso y al día siguiente no sea encarcelado, ¿eh? Tenemos un gran problema aquí, no allí. Y ya después podíamos entrar. Sí, comisarios europeos hay que tener mucho cuidado, porque el último que intervino para ver cómo nos repartíamos el poder judicial, resulta que todos los días compra 2.000 euros de lotería. Y le toca. Y le toca. Entonces, claro, joder, chico... Pues entonces tenemos un problema más de fondo. ¿Y dónde está? Es decir, ¿qué está pasando allí en Bruselas, no? Porque claro, el Qatar Gate, el Marruecos Gate, la vicepresidenta que fue detenida con 700.000 euros, la corrupción habitual en el comportamiento de muchos de los eurodiputados, los lobbies funcionando a destajo, y el comisario de Justicia comprando 2.000 euros. Es que ¿quién se los pagaba? Hay quien piensa que muchas de las votaciones raras sobre el medio ambiente y sobre una serie de cosas que están suicidando a la propia Europa solo tendrían una explicación, que es demoníaca, o la otra explicación, que puede ser más normal, que es económica. Es decir, que alguien pretende no estar en esta base, sino estar justo en la altura a base de votaciones, es decir, que se están dejando comprar. Y eso me parece que es evidente. Es que de la noche a la mañana el señor Trump aparece y dice que todos aquellos miembros del ejército y de la Armada norteamericana que fueron expulsados del ejército por no dejarse vacunar van a ser readmitidos, claro. Mientras aquí Ursula von der Leyen hace que no podamos conocer los datos mínimos sobre las compras a Pfizer o a AstraZeneca, mientras aquí el señor en la Moncloa regalaba 100 o 150 o 200 millones de euros de todos los españoles a la Fundación Bill Gates. Es decir, estamos hablando, es decir, cuando hablamos de la revolución del sentido común, es que realmente esto se han pasado de frenada ya excesivamente. Es decir, hay que hacer un reseteo completo y hay que revisar la forma en la que se está distribuyendo la riqueza en el mundo y especialmente en la que se está redistribuyendo la libertad en el mundo. Hombre, y era una cosa que a mí me escandalizó mucho, es muy rápida esta, es cómo Biden puede tener los santos órganos para dar una amnistía preventiva, como es una... A toda su familia, sí. Un indulto preventivo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que toda su familia, a partir de mañana, puede empezar a robar, a matar y lo que sea, y está indultado. Creo que va a meter una enmienda en la ley contra la acción popular en ese sentido, Pedro Sánchez, que él pueda indultar a toda su familia. Vamos a hablar de todo ello y hablaremos de esos indultos, pero tendrá que ser tras una brevísima pausa de publicidad. El regreso de Donald Trump marcará una nueva era en la historia política de los Estados Unidos y el presidente tiene muy claro cuáles son sus compromisos. Entre otros, propone aumentar la producción de petróleo y de gas mediante el fracking para reducir a la mitad los precios de la energía. Esto supondría una rebaja de impuestos sustancial. Esta polémica técnica del fracking permite extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad. Con Donald Trump en la Casa Blanca, otro de sus objetivos será impulsar una política proteccionista que aplique aranceles a todos los productos importados con el fin de impulsar la industria nacional.
Concretamente, ha anunciado un gravamen del 60% a las importaciones chinas, un 25% a las procedentes de Canadá y México y entre un 10% y un 20% a productos del resto del mundo, incluida la Unión Europea. Los proyectos de política exterior también están muy claros para Donald Trump. Quiere tomar el control de Canadá y Groenlandia. En varias ocasiones, el presidente ha insinuado que Canadá debería de convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. El interés por Groenlandia tampoco se debe a un simple capricho territorial, y es que la isla representa un punto estratégico en la competencia por China por el acceso a grandes recursos minerales. Y al igual que con Groenlandia o Canadá, Trump ha deslizado en diversas ocasiones que pretende retomar el control del Canal de Panamá ante el aumento de la presencia china en este enclave estratégico. Pero esto no es todo, porque otro de los intentos de Trump para reformar el mapa es cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. En definitiva, una legislatura que empieza muy fuerte para el nuevo presidente de los Estados Unidos. Después de esta toma de posesión hubo muchísimas felicitaciones por parte de diferentes mandatarios internacionales. I would like to send my warmest congratulations to President Trump on his inauguration as the 47th President of the United States. The relationship between our two nations has been one of collaboration, cooperation, and enduring partnership. It is a uniquely close bond. Together, we have defended the world from tyranny and worked towards our mutual security and prosperity. І зараз для цього є хороший шанс. Інаугурація нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Congratulations, President Trump. Sarah and I send our warmest wishes to you, Melania, and the American people on your second inauguration as President of the United States. Y el presidente de Vox, Santiago Abascal, fue el único líder de un partido español que estuvo presente en esa toma de posesión. Porque a partir de hoy el globalismo está en problemas, el socialismo está en problemas, la agenda de género está en problemas, la agenda woke está en problemas, las políticas de inmigración masiva están en problemas y por otra parte se abre una oportunidad y una esperanza de recuperar la cordura, de recuperar el sentido común y de recuperar la senda de la libertad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí que envió su felicitación a través de las redes sociales, dando la enhorabuena a Donald Trump a través de X, a diferencia de cómo lo calificaba en los últimos mítines del Partido Socialista. Y Joe Biden, como hablábamos antes de irnos a esta breve pausa de publicidad, ha decidido indultar pues a casi toda su familia, exactamente a 5 miembros, hermanos, cuñados y cuñadas, por cualquier acto irregular que pudiesen haber cometido desde el año, Miguel Ángel, 2014. Pero no es a futuro. No. No es pues lo podía haber hecho, porque si consigues indultar al hijo a futuro, puedes robar todo lo que quieras, que es mucho más ventajoso. ¿No? ¿Pero les deja algo de dinerito además o no? Claro, es un indulto preventivo en el sentido que como todavía no está judicializada ninguna causa, pues si acaso hubiese alguna denuncia, pues ya están perdonados previamente. Pues es una práctica muy democrática y justa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que siendo Biden, yo creo que incluso lo hubiera hecho preventivo hacia el futuro. Por eso. Para todo lo que hagan a partir de ahora también. Que me ha extrañado yo. Es increíble. Se ha moderado este chico. Sí, y sobre todo, ¿qué habrá hecho esta familia al margen del hijo? Bueno, el hijo ha hecho de todo. Para tener que indultarles ya hacia el futuro. A Fauci también. Fauci también, sí. El hijo ha hecho de todo. Dios. Aquí deberíamos indultar al doctor Stegman. ¿Os acordáis que aquí se habló de que indultar a políticos era una cosa muy fea y todo el mundo se puso de acuerdo en que eso no era viable, no se debía hacer y tal? Menos mal, ¿no? Fíjate. Madre de Dios. Porque se ha indultado a todos los políticos, no solamente indultado, sino incluso amnistiado. Pues en fin, eso no es democracia, lo siento mucho, pero eso no es democracia. Yo creo que Donald Trump, cuando habla de todos estos asuntos controvertidos, el Canal de Panamá, cuando está hablando de Canadá, cuando está hablando de Groenlandia, lo del Golfo de México, bueno, pues al final México es América también, ¿no? O sea, que lo de América, pues al final es... yo he escuchado en varias ocasiones decir que efectivamente Donald Trump siempre hay que escucharle, hay que prestarle atención, pero nunca hay que tomarse al pie de la letra lo que dice, precisamente. Entonces yo creo que lo que está poniendo sobre aviso es una serie de problemas estratégicos y de invasión, entre comillas, ¿no? de otras culturas, de China,
y de otras economías hacia Occidente. Y creo que en ese sentido tiene razón, ¿no? Que tendremos que estar alerta, porque al final aquí estamos, pues eso, en la imagen, en el postureo, en lo políticamente correcto, pero no nos fijamos realmente en que estamos siendo invadidos por otras culturas que sí tienen agenda propia y que tienen claro que quieren su hegemonía en el mundo. Y claro, yo creo que los valores de Occidente, los valores cristianos, al final son los que realmente reconocen los derechos humanos. Y como eso lo perdamos, pues al final el mundo va a ser un caos, ¿no? Gobernado pues eso, por la explotación de los chinos y por el recorte de derechos y libertades que trae el Islam, por ejemplo, ¿no? Y aquí no estoy hablando de razas y mucha gente nos tacha de xenófobos, no, estamos hablando de culturas, de formas de entender la vida. Claro. Y yo creo que ese es un debate mucho más profundo y que va mucho más allá de los partidos políticos y demás, ¿no? Es una forma de vivir y creo que nosotros en ese sentido no tenemos que renunciar a nuestros valores, tenemos que hacernos fuertes y defenderlos, porque además es que estos valores no caen del cielo, sino que hay que trabajarlos y defenderlos todos los días. Y estas otras culturas lo tienen claro y lo hacen, y son tenaces y perseverantes, cosa que nosotros nos hemos abandonado en ese sentido. Frankie, de lo que no has caído, no me has dicho nada. Ayer hubo 2 tomas de posesión importantes y las 2 en la Casa Blanca. Florentino Pérez y Donald Trump. En la otra Casa Blanca, ¿no? ¿Qué posición tomó Florentino Pérez? Como presidente del Real Madrid, que ganó las elecciones el domingo. Sí, pero no tuvo oponente. Hubo elecciones el domingo. Pero no hubo juramento, no juró el cargo. Claro. Me dedico a cosas serias, ¿no? Esto, o sea, que... Bueno, pero ayer dos presidentes tomaron posesión en la Casa Blanca, los dos. Os felicito porque ya sabes que al Barça le va muy bien Florentino Pérez también. Ojo, es probable que Florentino vaya mucho antes que cualquier político, a excepción de Santiago Abascal, a reunirse con el presidente de la casa, con el señor Trump. Porque normalmente los presidentes de fútbol son muy bien acogidos en la Casa Blanca. Frankie está en lo onírico ya. Sí, sí. O sea, que Florentino Pérez os va bien al Barça. Siempre. Pero tú lo que quieres es que el Barça no gane nunca la Champions, claro. No nos va muy fatal. Bien. Es una defensa muy te leo el último de Donald Trump para que veas cómo va a ir la cosa. ¿Habla de Florentino? No, pero podría. El último mensaje que ha puesto Después Donald te leeré Trump otra cosa yo de un amigo mío. Dice lo siguiente. Aquí tenéis el último mensaje, lo tenéis en el Telegram. Nuestro primer día en la Casa Blanca aún no ha terminado. Dice, mi oficina de personal presidencial está activamente en el proceso de identificar y destituir a más de 1000 personas designadas por el presidente de la administración anterior, que no están alineadas con nuestra visión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Que esto sirva, este mensaje dice que sirva como notificación oficial, tú que eres jurista, de despido para estas 4 personas y muchas más que llegarán pronto. José Andrés, del Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición. Mark Miley, del Consejo Asesor Nacional de Infraestructura. Brian Hook, del Centro Wilson para Académicos. Y Keisha Lance Bottoms, del Consejo de Exportación del Presidente. Estáis despedidos. Me vas a dejar que haga un comentario, Julio. Esto es lo mismo que el PP. Cuando deja de gobernar el PSOE y vienen, hacen lo mismo, ¿que sí? Sí, pero 3 años después. Tendrá que identificar a 900 y pico en la Moncloa. Eso lo he vivido yo. Bueno, era una ironía, pero ¿no? Eso lo he vivido yo. ¿No habría sido más elegante por parte de José Andrés, después de recibir la famosa medalla, haberse ido él? Claro. Tiene que esperar a que le despidan. Bueno. No entiendo. Igual ni cayó en la cuenta, pero no. Bueno, pero es que un asesor, que es un puesto discrecional, un puesto de confianza, lógicamente, das por hecho que si te ha nombrado un presidente demócrata, si viene un republicano como Trump, pues te vas a ir. Entonces ya pues tú te vas antes, ¿no? Como mínimo o algo así, yo qué sé. Conocí a José Andrés en el restaurante que tenía, en uno de los 2 que tenía en Washington. Se llamaba Atlántico. Y cuando estaba Rodrigo Rato de jefe del Fondo Monetario Internacional, me llevó a comer a ese restaurante y ahí conocí a José Andrés, que en ese momento esferificaba aceitunas con aceite. Esferifica, ya. Qué bonito. No sí, quiero preguntarte la opinión sobre... En el tema de la esferificación lo hacía muy bien. Ha mencionado Julio Eriza esos despidos, entre ellos el de chef José Andrés. Veamos quién compone el nuevo gobierno de Donald Trump. Multimillonarios, empresarios y profesionales del mundo de las finanzas y del espectáculo darán forma al segundo gobierno de la administración de Donald Trump. Muchos de ellos han aportado millones de dólares al partido, han relanzado su campaña y liderado un batallón de críticos contra el sector demócrata. El primero de ellos es él, Elon Musk,
el dueño de Tesla, la red social de X y SpaceX, multinacional fabricante aeroespacial. No ocupará ningún puesto oficial dentro del gabinete de Trump, pero sí va a liderar un nuevo organismo, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, algo así como una oficina que se encargue de recortar el gasto público y minimizar la burocracia del Ejecutivo. El rol que juega Elon Musk, que sin duda tiene fecha límite, durará hasta el 4 de julio del año 2026. Ha sido una de las grandes promesas de toda la campaña, llevar al gobierno de los Estados Unidos a un enfoque mucho más empresarial. En su oficina se encontrará también una cara conocida dentro del Partido Republicano. Vivek Ramaswamy, multimillonario de origen indio, apodado como el Trump Millennial. Él será, junto a Elon Musk, otro de los encargados de auditar las cuentas del gobierno norteamericano, cercano al voto joven del ala republicana y claro batallador contra la cultura woke. Se presentó incluso a las primarias del partido hasta que se postuló el propio Donald Trump. El nombramiento de Scott Bessent como secretario del Tesoro ha sido uno de los últimos para cerrar su gabinete. Él será una de las figuras clave para hacer realidad la rebaja de impuestos y la política arancelaria prometida por Trump. Marco Rubio, quien fuera rival del magnate en el año 2016, ejercerá ahora como nuevo secretario de Estado. El senador por Florida, de origen cubano, ha cambiado sus posiciones en cuanto a la inmigración y al comercio exterior para alinearse a la política de Trump. Su nombramiento puede desatar cierto nerviosismo en países como Cuba, Nicaragua o Venezuela, cuyos dirigentes han estado en el centro de todos sus ataques. En su nuevo gabinete, Trump recuperará también la figura de John Ratcliffe, quien fuera su director de inteligencia nacional en su anterior gobierno y que ahora pasará a ser jefe de la CIA. Trabajará codo con el nuevo jefe del Pentágono, Pete Hegseth, presentador de la Fox en fin de semana y militar sobre quien pesan acusaciones de agresión sexual, consumo de alcohol y escándalos de índole matrimonial. Junto a ellos se encuentran también la figura de Kristi Noem, nueva secretaria de Seguridad Nacional, Dodge Burgum, gobernador de Dakota del Norte para Interior, y el apodado como el zar de fronteras, Tom Homan. Todos ellos se encargarán de aplicar los planes de deportación masiva de Trump. Otro de los perfiles más controvertidos ha sido el de Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente Kennedy. Declarado abiertamente antivacunas, dirigirá el nuevo Departamento de Sanidad. Pasó de ser el candidato presidencial del bando demócrata para competir con Trump. Otro de sus últimos nombramientos ha sido el de Kate Kellogg, general retirado, que liderará la diplomacia de los Estados Unidos entre Rusia y Ucrania. España también va a tener un papel importante dentro del nuevo gabinete norteamericano. Darío Gil, científico natural de Murcia, será el nuevo subsecretario de Ciencia e Innovación de la administración de Trump. Se formó en California y en Nueva Jersey y es una figura destacada del IBM. Y en plano nacional es una noticia de última hora que nos está llegando en estos momentos desde el Consejo de Ministros, porque Félix Bolaños ha terminado ya su intervención en el Palacio de la Moncloa. Acaba de explicar una reforma de la ley de 1985 para modificar la carrera judicial. Lo que ha explicado es esa reforma de acceso para poder ser juez. Dice que se cambian los exámenes para restar valor a los de memoria y dar más valor a las pruebas de interpretación de un texto. Quieren ampliar el número de jueces y fiscales y aspiran, dice Félix Bolaños, a que esta reforma sea un paso muy importante. En otras palabras, Miguel Ángel, ¿esto qué significa? A ver, yo, en los momentos en los que nos encontramos en España con las diferentes causas judiciales que afectan al Gobierno y al Partido Socialista, y a la vista de lo que se ha publicado hasta ahora, hace escasos minutos, y lo que el ministro Bolaños nos dice, yo creo que esto es simplemente con la excusa de facilitar el acceso a la carrera judicial mediante, por ejemplo, señalan que van a dar becas a quienes hagan esas oposiciones. Yo creo que la excusa es esa para colocar por el denominado cuarto turno, que es aquellos juristas de reconocido prestigio que entran sin hacer la oposición, a través de ese mecanismo colar a todo amiguete jurista para colocarlos en los puestos que a ellos les interesa. O sea, yo no me fío en absoluto de todo esto. No, tampoco, eso tiene su historia, ¿eh? O sea, cuando llega el PSOE al poder con Felipe González, uno de los problemas que, por eso es curioso que ahora todo el mundo le aplaude las orejas, ¿no? Pero uno de los objetivos que tenían era cargarse los funcionarios, los altos funcionarios. Y sobre todo, y entonces lo que se hizo en muchas cosas, pues unificar pues notarios con no sé qué, o sea, ir cargándose esos cuerpos de élite
porque se suponía que los cuerpos de élite venían de dos cosas, una, del régimen anterior y dos, de una mentalidad de derechas. Entonces, bajo ese dogma se los intenta cargar. Y concretamente en la judicatura ese tema se inventó el cuarto turno, que es pues un abogado, pues puede ser directamente juez sin pasar por oposición, no sé si es un tribunal concurso, por lo que sea, por las condiciones que pongan. Pero sigue siendo una manía, y si os acordáis, en los últimos 2 años, tanto Sumar como Podemos, como el propio PSOE, ha insistido en que la carrera judicial es una carrera masculina, cosa que es falsa porque los porcentajes son falsos, hay más juezas que jueces, pero sobre todo muy de derechas, porque la explicación que dan es que solo una familia pudiente, es decir, de derechas, curiosamente, porque viendo las fortunas de algunos de izquierdas te quedas alucinado, pero según ellos son las familias pudientes que son de derechas, son los que se pueden permitir el lujo de tener un hijo durante 3 o 4 años para hacer una oposición de las grandes. Pero eso es falso. Y la oposición de las grandes es juez o fiscal, abogado del Estado, etcétera. Las grandes oposiciones solo puede ser eso. Y entonces, bueno, pues esa es la batalla de intentar romper eso. Es decir, que alguien pueda hacer esas oposiciones sin tener que estar 3 o 4 años sin cobrar un sueldo. Una manera es darle un sueldo, otra es abrir el cuarto turno otra vez, pero en fin, cargarse el mérito es una cosa que funciona muy bien. Que las supuestas bondades de la reforma lo que pretenden ocultar es colocar abogados, juristas, amiguetes del Partido Socialista sin hacer oposición en cargos de relevancia judiciales que afecten a las causas que ellos tienen. Por ejemplo, en la universidad se cargaron todo el tema en base a hacer un sistema de concursos concurso y oposición de méritos, endémicos, concurso de méritos singularizado, que es una cosa que lo que ha conseguido es que sí, que hay universidades hasta en los pueblos de 2.000 habitantes, pero que el prestigio que tengan sea el mismo que tiene pues una vaca embarazada como reina de Francia. Y ojo, porque este anteproyecto de ley, además, dice Félix Bolaños, lo está asegurando así en esa rueda de prensa, ha sido comunicado ya a las diferentes asociaciones judiciales, dice que van a abrir un proceso de diálogo para ver qué modificaciones se pueden introducir, pero desde luego en el momento en el que se produce es justo unos días después de que el Partido Socialista registrase en el Congreso de los Diputados esa reforma judicial que hasta el momento no parece que pueda salir adelante en la Cámara Baja, porque hasta Junts le ha dicho que tiene aspectos que no son propios de una democracia. Ellos van con todo, pero además me parece muy interesante enlazar esta iniciativa del Gobierno con la paralización del supuesto sistema que nos iban a proponer desde el Consejo General del Poder Judicial para que el Parlamento aprobase ese nuevo sistema. ¿En qué ha quedado todo eso? Nada. Lo único que se conoce de eso es que quien los puso a negociar a PP y PSOE tiene un problema judicial serio por blanqueo de capitales. Pero han puesto una fecha, o sea, hay una reunión pronto del Consejo que tenía que evacuar un informe este papel, pero veremos si lo evacúa o se lo evacúa. Por lo menos la semana pasada estaba la negociación bloqueada y aquí y no... Sí, a mí me parece que es muy difícil. Bueno, pues igual que han colonizado todas las instituciones del Estado, ahora quieren colonizar el poder judicial y de aquí a 2 días, y además a cuenta un poco de lo que ha pasado con Telefónica, que es otro tema del que de reciente actualidad, precisamente vemos cómo Pedro Sánchez interviene Telefónica, porque es una intervención tipo Chávez, y entonces ya solamente le queda salir con el expropiese, ¿no? O sea, ahora nos vamos con la cuestión de Telefónica, antes en plano político, porque en el día de ayer hubo una nueva reunión entre Junts y Partido Socialista, pues que terminó como las demás, en un verdadero fracaso. El Partido Socialista se ve contra las cuerdas y apura sus opciones para recibir el apoyo de Junts. Puigdemont ya avisó de que las relaciones con el PSOE se suspendían, y en un intento socialista de cambiar el rumbo y acercar posturas, viajaron a Waterloo a pedir paciencia a Puigdemont y este respondió: ya se nos ha acabado. La esperanza del Ejecutivo era una reunión favorable, pero no fue así. Como publica OK Diario, se celebró un encuentro extraordinario y de urgencia en un hotel de Waterloo, a 5 minutos de la casa del expresidente de la Generalidad, y los principales actores socialistas que formaron la delegación eran Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Francisco Serrano, adjunto a la organización de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Los representantes separatistas eran Puigdemont, Míriam Nogueras, Jordi Turull y Josep Luis Alay. El motivo era conseguir los 7 votos de Junts para aprobar el decreto Ómnibus.
un escudo social contra la crisis, que incluye medidas como la prórroga de la prohibición de cortar los suministros básicos de agua, luz y gas a las familias en situación de vulnerabilidad, el bono social eléctrico, bonificación en el transporte público, con descuentos del 50% en cercanías, ferrocarriles de media distancia y en algunos autobuses de larga distancia. También simplicidad en los trámites para la construcción de vivienda social, subida de las pensiones y el ingreso mínimo vital, entre otras. El último descontento de Junts es que la mesa del Congreso pospuso la cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez, planteada por ellos mismos. Achacan al PSOE que no han sido leales ni en el texto, ni en el contexto, ni en espíritu, en el acuerdo de investidura entre ambos. La falta de apoyos hacia el gobierno evoca a no contar con nuevos presupuestos generales del Estado. Los últimos aprobados, los de 2023, los cuales han sido prorrogados, y urge la necesidad de presentar unas nuevas cuentas. Ya retiraron la votación sobre los objetivos de estabilidad y la senda del déficit para rescatar a sus socios. Y ya se conoce lo que dicen de no tener presupuestos. Aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Ya saben que la situación parlamentaria del Partido Socialista del Gobierno es muy débil y cualquier cuestión hace saltar las alarmas. De hecho, fíjense, lo publicaba esta misma mañana The Objective en su portada. El Ejecutivo ha sacado a licitación, atención, los impresos y sobres electorales a más de 2 años de la fecha prevista para los comicios generales y municipales de 2027. ¿Por qué llama la atención? No solo por el momento en el que se encuentra Pedro Sánchez y todo su Ejecutivo, sino que este proceso de licitación se inicia de forma habitual con muy poca antelación, apenas unas semanas de que se produzcan esas elecciones. De hecho, así ha ocurrido en las últimas citas con las urnas. Miguel Ángel. ¿Yo? Sí, tú. A mí me parece... ¿Te has sorprendido? Yo sí. No hay otro aquí, no hay otro. Yo mismo... Está hablando Inés todo el tiempo y... Sí, claro, ya sabes que soy una acaparadora de conversaciones. Pues, a mi juicio, yo creo que Puigdemont, políticamente, creo que tiene que votar no a este decreto denominado Omnibus, porque si no, no le va a tener en cuenta a nadie, porque nadie se lo va a creer. Es decir, tú no puedes plantar un órdago nada menos que a Pedro Sánchez y votar esta ley o... Lo que ocurre es que es un juego entre tahúres, por cuanto, ¿qué es lo que acostumbra hacer el Partido Socialista? Pues te mete en una norma, te mete medidas de carácter social, por ejemplo, el tema de las pensiones, el tema de la imposibilidad de desahuciar a las personas que no puedan pagar los arrendamientos, junto con las medidas que al PSOE le interesan. Y ese es el órdago en el que estamos. Yo creo que si Puigdemont todavía tiene algo de dignidad política, aunque creo que no tiene dignidad de ningún tipo, lo va a tumbar. Sí, pero que, a ver, has dicho que eso tendría que votar que no Puigdemont. Yo creo que tendría que votar que no cualquier demócrata. Eso. Claro. Es decir, cuando te intentan tomar el pelo en base a ponerte eso, una zanahoria y después un estacazo, pues decirles de una manera muy clara, y además creo que tendría que estar en el reglamento del Congreso, sí, eso, y además que solo se puedan presentar iniciativas que tengan que ver con un tema, no con 27. Y además porque ese truco de siempre. Para que se entere la ciudadanía de que esto es una trampa y de que así no se pueden hacer las cosas. Yo pensé, como hemos vivido en parlamentos, que la mayoría de cosas se pueden votar por separado los puntos, pero resulta que en este caso no. Cuando son esas, no sé cómo se llaman, esta historia, esos reales los decretos, reales decretos no, o te tragas todos o no te tragas. Y así, por ejemplo, el PP le han puesto a caer de un burro cuando han dicho, es que ha votado usted que no a la subida de salarios. Claro, es que he votado que no a que maten a mi abuela, ¿no? Por decir, entonces, eso es lo que la gente no entiende y pienso que tendrían que... Pero eso hay que ponerse de acuerdo entre la oposición y no aceptarlo nunca, aunque te regalen un coche, vamos, o sea, da igual. O sea, ¿usted me hace esto por definición? No. ¿Por qué? Porque no es democrático, es infumable hacer eso. Y mira, es que se han colado goles, ¿eh? Pues yo recuerdo que durante la pandemia que tuvimos en el Congreso cientos de reales decretos de este tipo donde te metían 4 cosas que no tenían nada que ver una con otra, en alguno de aprobar
ayudas, por ejemplo, a los autónomos, pues metían las subvenciones a los medios de comunicación afines. Claro. O sea, entonces, ¿qué haces? Claro, y si votas que no, te dicen que has votado que no contra los autónomos. Pero claro. es que te dan las lentejas y lo hemos denunciado miles de veces. Y efectivamente la mesa del Congreso, pero claro, es que ya el Congreso lo tenemos también colonizado, el Congreso lo tenemos prostituido. La mesa del Congreso, bueno, la mesa del Congreso sí, porque la mayoría es de izquierdas, pero ya no me refiero a la mesa, sino a lo que hay detrás de la mesa, es decir, los letrados de las Cortes. No todos, pero es que los letrados de las Cortes... Cambiaron al jefe, sí. Claro, efectivamente, y entonces, al final, ¿qué nos queda? Sí, pero eso es, a mí el comportamiento de los letrados me da menos miedo. No porque no pueda haber un bandarra, sino porque jurídicamente el bandarra después le puedes cascar. Bueno, sí, porque pero... esos tienen que trabajar sobre la ley. Otra cosa es la mesa del Congreso, que trabaja sobre lo que dice Pedro Sánchez. Ah, claro, por supuesto, es una sucursal de la Moncloa. María, la posibilidad de votar a partes de una misma ley, otras sí, otras no, me recuerda el chiste de un matrimonio, lo cuento, de un matrimonio que está a punto de casarse y le dice, obviamente el cura le dice, ¿aceptas a Dolores como esposa en la alegría, en la tristeza, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad o en la salud o la enfermedad? Y dice el chico dice sí, no, sí. Claro. Pues eso. En fin, vamos con la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que esta misma mañana ha comparecido ante los diferentes medios de comunicación para dar ciertas explicaciones sobre su gestión al frente de este centro. Está arriba de viaje allá. Que el gerente no ha aclarado en ningún momento a los medios que las cosas que se me imputan no son de mi competencia. Para ello también he solicitado un encuentro con la ministra. Quiero anunciar que en mi informe al patronato he pedido que se investigue el origen de esta campaña de descrédito hacia el CENIO y hacia mi persona, cargándome responsabilidades que no son mías, sino del gerente, así como una auditoría al defensor del pueblo de mi labor y de la labor del gerente. Finalmente, como he dicho antes, voy a compartir con todos ustedes, al concluir esta rueda de prensa, un documento oficial en el que podrán comprobar que no tengo poder de firma ni soy la representante legal del CENIO. Y en este 8.000 que he tenido que coronar para proteger el prestigio del CENIO, ha llegado un momento en el que exijo que salga a la luz la persona con las competencias económicas y de explicaciones. He actuado con máxima transparencia, como ven, ante cientos de compañeros del centro la semana pasada y ante ustedes. Bueno, lo acaban de escuchar. María Blasco señala directamente al director gerente del centro, que es Juan Arroyo, como responsable de una campaña contra ella. Dice que prepara una denuncia ante la Fiscalía. Asegura también que no ha participado en ningún momento en ninguna actitud o una campaña de acoso hacia sus trabajadores y tampoco ha dado muchas más explicaciones sobre esas irregularidades en su gestión. ¿Y qué tal con María Blasco? ¿Bien? No, pues a ver, ¿no tiene una novia que es la que lleva con una sociedad toda la comunicación? Eso es lo que tiene que explicar. Y los viajecillos. Y si el gerente será desmadrado, supongo que podría haberlo dicho antes ella. ¿Lo habrá despedido ya? Claro, ¿no? Habría que hecho algo, porque eso de decir el que tengo yo debajo es muy malo, ha hecho cosas así que me aprovecho yo, pero ahora se ha hecho él, es una excusa. A ver, lo de la presunción de inocencia la tiene todo el mundo, pero la explicación no me vale cuando es el superjefe que dice que el de abajo le ha hundido el negocio. Sí. Claro. Yo quería decir que, en primer lugar, lo que me parece, la verdad es que qué feo y qué mal queda cuando alguien en una intervención pública lee un papel. Que le han escrito. Es horrible, que le han escrito además y en esos términos. Qué poca credibilidad. Y en segundo lugar es que dirá lo que quiera, pero va a tener su procedimiento judicial muy probablemente. Y va a tener que dar explicaciones de la denominada novia, no sé si es relación particular, como dice la Guardia Civil o no, o todo lo demás que tiene que explicar. Esperemos que no le toque el juez de Rejón y le pregunte guarradas. Y sobre todo la tasación de las obras de artes que compraban en este centro. Tremendo. O sea, en fin, vamos se pone a comprar cuadros. Bueno, diga usted algo. Mejor cuadros que otra cosa, pero... No digo yo. Vamos. Bueno, sí. Sí, bueno, claro. Ya, es que, claro, con las referencias que tenemos, ¿verdad? No, de eso, otros. Bien. Otros tocan otras cosas, pero... Vamos a tratar de seguir avanzando. Ya saben
que también durante todos estos días estamos muy pendientes no solo del caso de Begoña Gómez. Mañana declaran los representantes de Google, de Telefónica y de Indra por esa apropiación indebida en el software de la Universidad Complutense de Madrid. Estas últimas horas hemos conocido cómo BVA ha acreditado ante el juez que el salario, que el sueldo real, la cantidad real de dinero que hay en las cuentas bancarias de Begoña es de más de 20.000 euros, sino de 40 euros, como se decía en un primer momento. Y también muy interesante lo que está sucediendo con el caso del hermano del presidente del Gobierno. Ya saben, aquí les contamos cómo la UCO había detectado un borrado masivo de los diferentes correos electrónicos. Llamaba la atención porque se había detectado ese eliminado masivo de correos, pero había otros, que son los que se referían pues a distintas reuniones, que esos curiosamente no se han eliminado, por lo que la UCO, la Guardia Civil, sospechaba que se hubiese pasado un filtro antes de borrar esos correos. Pues bien, la juez del caso ha pedido a la UCO que investigue precisamente esa desaparición de diferentes correos electrónicos. Yo sinceramente creo que tienen otro problema añadido como consecuencia de la actuación de esta magistrada, que por cierto, desde luego, el interrogatorio, si alguien ha visto las imágenes y ha oído el interrogatorio a David Sánchez Forrest Gump, era muy incisivo, la jueza lo tenía absolutamente claro. Sí. Iba al grano en cada una de las preguntas que formulaba. El problema, digo, deriva de que el borrar esos correos, el destruir pruebas, también es delito. Y eso se lo han encomendado a alguien que probablemente sea algún subordinado de la Diputación, y ese subordinado muy probablemente no quiera, cuando finalmente aflore quién fue, no quiera cargar con su responsabilidad en exclusiva y empezará a cantar quién le encomendó y con qué finalidad el borrado de esos correos, si es que no tiene además una copia que se guardó por si acaso. Lo que se viene denominando tirar de la manta, ¿no? Ahí está. Sí, el asunto está en que le localicen, claro. No sé si es tan fácil eso, supongo que sí, pero no lo sé. Por cierto, antes de que vayamos a publicidad, tengo un mensaje para Trump. ¿Para Trump? ¿Por qué sabes que nos vamos a ir a publicidad? No, porque nos iremos en 5 o 6 minutos. Antes, para no cortar ahora el tema, pero tengo un mensaje para Trump. Venga. Que me ocupará 30 segundos. No, cuando nos vayamos. Antes de irnos a publicidad. Sí, para no cortar el tema ahora, pues estábamos en otra cosa. Yo iba a irme a otra cosa. Pues entonces leo el mensaje. El mensaje es de Fernando López Mirones, sabéis quién es, ¿no? Entonces me manda una foto de una cosa muy interesante, que es un mapa virreinal del cartógrafo Diego Gutiérrez del siglo XVI. Y en este mapa se explica que el Golfo de América no se llama ni Golfo de América ni Golfo de México. Sí, ¿no? El nombre original es Golfo de la Nueva España. Claro. Lo digo para que si lo sabe Trump, igual como tiene interés histórico, le puede poner... Lo de Golfo no me refiero a nadie, me refiero a la estructura geográfica. Golfo de la Nueva España. Sí, pues yo creo que será otro día. Golfo de la Nueva España. Bueno, a la otra cosa que me iba a ir es al canal de Telegram de Julio Eriza, titulares de lo que está publicando Julio en estas últimas horas. Pues mira, os cuento así rápido. Tenéis el discurso íntegro de Donald Trump de ayer, que es una pieza que para estar hoy puesto en el principio de esta nueva era hay que leerlo, hay que escucharlo porque vale la pena. Y es una, de verdad. ¿Lo tienes en escrito, en texto o en audio? Está en texto. ¿En audio no? Pues yo no lo sé si está publicado también en audio, pero seguro que sí. Si quieres el vídeo íntegro, luego... Sí, pues mejor. Pues os lo busco y os lo paso también, ¿no? Ya os he pasado el último mensaje de Donald Trump. Hay un artículo en la Gaceta de José Javier Esparza fantástico que dice, no, Trump no nos redimirá, hemos de hacerlo nosotros. Claro. Bien pensado. Bien, pero puede ser un escrito, referente, ¿no? Sí. Claro. Sí. Nos puede animar lejanamente. Es lo que decía yo antes, un poco es lo que nos gustaría, lo que anhelamos en nuestro país. Entonces yo creo que eso puede generar ilusión, porque además en España yo creo que la gente sí que está, tiene verdadero miedo y pánico a lo que puede seguir sucediendo con Pedro Sánchez y está más desanimada por eso que animada por la alternativa que podamos tener, porque es que la alternativa se mete en el discurso de Pedro Sánchez y no sale de ahí para proponer
otras cuestiones que puedan dar pues esa ilusión, esa esperanza a los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tiene que estar la oposición. Imagínate, como existe África también, yo suelo recordar, que me volvéis tenéis, acaba de producirse una explosión en Nigeria, han muerto por ahora 98 personas, hay decenas de personas heridas, y bueno, era un camión que llevaba 60.000 litros de gasolina y como veis esos 98 muertos probablemente ni siquiera van a aparecer en una pequeña columnita en ninguno de los grandes medios, pero bueno, África existe, pasan cosas y pasan cosas bien distintas a las que nos pasan a nosotros, así que de todos modos yo insisto siempre, es difícil predecir especialmente el futuro. Todo esto y mucho más. Esta tarde Julio pondrá ese discurso íntegro de Donald Trump. Esperemos que doblado lo vamos a intentar. Ver, sí. Espero Julio Ariza, El Toro. Seguimos con más cuestiones. Otra información, antes de irnos con Ángel Víctor Torres, que publicaba esta misma mañana también El Confidencial, porque el juez está buscando un sobre, la Audiencia Nacional, un sobre con documentación sensible o delicada del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. El magistrado Santiago Pedraz había ordenado a la UCO de la Guardia Civil que registrara, según cuenta esta información, viviendas de un colaborador del empresario de Víctor de Aldama para localizar esta información. La diligencia se practicó el pasado 16 de diciembre, que fue el mismo día en el que Aldama compareció ante el Tribunal Supremo. Y quien compareció hoy en una de esas comisiones de investigación es Ángel Víctor Torres, por su relación con la trama Koldo. María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así es, Alba. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, repite hoy como compareciente en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado. Ha sido citado por el PP, pero no es el único. A él le van a seguir Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, Jessica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, e Iván Redondo, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Ya el pasado viernes, el ministro aseguró que iba a responder a todo y volvió a insistir en que jamás se había reunido con Aldama. Sin embargo, toca recordar por qué ha sido llamado a esta comisión. Según Aldama, el gobierno de las Islas Canarias, durante su etapa como presidente y en pandemia, pagó más de 5 millones de euros a la empresa de la trama por la compra de mascarillas fraudulentas. Torres ya ha repetido varias veces que esto nunca pasó y que nunca ha tenido contactos con los miembros de esta trama. Sin embargo, los informes de la UCO que muestran conversaciones lo desmienten. De hecho, hay varios documentos reservados al Ejecutivo canario que Aldama recibió. Hoy Voz Populi publica más mensajes entre Aldama y su socio, un socio que formaba parte del Ejecutivo canario, y en esos mensajes este socio le llega a decir a Aldama que le llaman desde Canarias y desde Aragón. Además de esto, Aldama ya dijo en sede judicial que habían alquilado un apartamento en Atocha para que el ministro se reuniese presuntamente con señoritas. Posteriormente, y según reveló El Español, Koldo García alquiló hasta 28 apartamentos turísticos para que miembros de la trama se reuniesen también. Y en esta lista aparecía también Ángel Víctor Torres. También debería haber dado hoy explicaciones sobre el presunto negocio de una refinería en Tenerife que habría puesto en marcha con Aldama. Este empresario además ya le acusó de haber recibido 50.000 euros de esta misma trama. Se espera que Ángel Víctor Torres niegue hoy todo esto y lo está haciendo esta misma mañana. De hecho, en esa comisión ha asegurado que hay alguien interesado en manchar su imagen. Bueno, vuelvo otra vez a la comisión de investigación porque así lo ha pedido el Partido Popular. Y yo lo que espero es que ante lo que ha ocurrido después de la última vez que vine, en la que se me ha acusado de pedir mordidas, de beneficiarme de pisos, incluso de señoritas, hoy el Partido Popular pueda demostrarlo con pruebas y con evidencias. Ya adelanto que no lo va a poder hacer porque lo que no ocurrió no se puede probar y eso nunca ocurrió. Lo hace de nuevo para buscar un ataque político al rival político, precisamente en la semana en la que vamos a tener este fin de semana el Congreso Regional del Partido Socialista. Creo que más claro no puedo ser. Desde el Partido Popular, por su parte, le han recordado que mentir en una comisión de investigación está castigado en el Código Penal con pena de 6 meses hasta 1 año de prisión. Gracias, Marien. Pues veremos qué lo indultan tiene y que ya está. decir Ángel Víctor Torres en esa comisión del Senado. Está más pringao, vamos, que una papita con mojo. Vamos, vamos. Ángel Víctor, vete para casa rápido antes de que... Pero sí es verdad que le acusaban de, tenga que sufrir más. Le acusa de haber pedido
Uy, Aldama. 50.000 euros, no de haberle dado 50.000 euros. Ahora, lo de pedir... Pero él dice que eso nunca ocurrió. Por eso, pero es muy fácil, es muy difícil de probar que la petición, a no ser que esté por escrito, porque claro... Él dice que es difícil probarlo, Ya, pero porque no sucedió. Él dice porque no sucedió, pero yo creo que es difícil probarlo, porque es muy difícil eso. Si yo te pido una cosa a ti, no sé, que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, ¿no? Yo opino que sí. Virtudes por aquí no sé si encontrarás muchas. Ninguna. Por esa zona. Yo lo que opino es que Brilla por su ausencia. si Aldama le llegase a probar a este señor que ha estado en esos apartamentos con señoritas, si eso se llega a probar, probablemente todo lo demás llegue. Porque cuando alguien se presta a ir a esos sitios pagados por otros, si es que eso ha sido así, y si se le prueba eso, es que hay mucha más grabación. Y ahora sí, nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy. Ya. Noticia de última hora que nos llega en estos momentos del Tribunal Supremo. Ya saben que hoy era el día en el que declaraban ante el magistrado los diferentes jefes de prensa de la propia Fiscalía, y acabamos de conocer cómo la directora de comunicación del Ministerio Público ha asegurado que fue Álvaro García Ortiz quien le proporcionó verbalmente el contenido de esa nota reservada que luego se difundió en los diferentes medios de comunicación. Como ven, todas las declaraciones que se están produciendo en estos momentos ante el magistrado del Supremo apuntan hacia Álvaro García Ortiz. Vamos a hablar de este caso porque ya saben que la cuestión del fiscal general del Estado está ligada a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Comenzamos el programa de hoy contándoles esa información que publicaba El Confidencial de cómo habían entrado a robar en las viviendas de la defensa de la pareja de Ayuso, y precisamente tenemos conexión con una de ellas, con Guadalupe Sánchez. Muy buenas tardes, Lupe. Hola, ¿qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada preguntarte cómo estás, porque esta misma mañana hemos conocido estos hechos, aunque si bien es cierto que esto ocurrió el pasado 10 de enero, ¿no? Sí, concretamente en mi domicilio sí que sucedió el sábado, no sé si fue 10 o 11 de enero, ¿de acuerdo? Pero además de en mi domicilio, y como bien cuenta la noticia, anteriormente se habían producido dos hechos. A mediados finales de diciembre entraron en el domicilio de otro de los tres abogados que representamos a González Amador. Y de hecho, a principios de diciembre también nuestro cliente se encontró con que en el garaje donde aparca habitualmente en su lugar de trabajo, pues habían abierto el coche, lo habían registrado, y a pesar de que en el mismo conservaba tarjetas de crédito, incluso algo de dinero en efectivo, pues no se habían llevado nada. La guinda que ha colmado el vaso, Alba, ha sido que este fin de semana han entrado también en el domicilio del arquitecto que trabajó en la reforma del inmueble, del piso donde reside González Amador, que, como bien sabes, es un inmueble que está en el foco mediático. Así que por ese motivo hemos decidido hacerlo público, que lo conozca, que lo sepa la opinión pública, aunque, como te puedes imaginar, todos estos hechos se pusieron en conocimiento en su momento de las respectivas comandancias de la Guardia Civil, y ahora también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están investigando si es una mera casualidad o, como todo parece indicar, existe una conexión entre estos hechos. Bueno, y esa conexión además parece todavía más fuerte si nos fijamos o si recordamos mejor lo que también le sucedió al propio Nacho Cano. Sí, efectivamente. Como te he explicado anteriormente, en un primer momento cada uno de nosotros denunciamos los hechos de forma aislada. Cuando yo comunico esa semana lo que ha acontecido en mi domicilio, es cuando empezamos a poner pues hechos en común, y una de las cosas que se comentan es efectivamente que hace un año, unos días antes de las elecciones, también entraron en el domicilio del músico Nacho Cano, y que, a pesar de que, como te puedes imaginar, es una persona que tiene pues muchas cosas de valor en su casa,
pues no se llevaron nada. Y bueno, Nacho Cano pues es alguien que en aquel momento y después se ha significado mucho políticamente de forma favorable a Ayuso. Así que sí, es otro tema que viene a colación, como el hecho que se está comentando poco, pero que también está ahí, de que uno de los abogados de nuestro equipo también denunció en su momento que habían hackeado el correo electrónico del despacho y que existen diligencias judiciales investigando este hecho, ¿eh? Lupe, ¿crees que es una campaña, un aviso a navegantes? Bueno, tú sabes, porque me conoces, Salva, que muchas veces he estado allí con vosotros en el programa, que yo soy muy prudente a la hora de realizar este tipo de afirmaciones. Yo no me atrevo a aventurar si se trata de una campaña orquestada ni quién estaría detrás de ella. Lo que sí que es cierto es que el cúmulo de, vamos a llamarlo, de coincidencias y la vinculación que existe entre las personas que hemos sido víctimas de estos hechos, de estos sucesos, es lo suficientemente fuerte y grave como para que se investigue si efectivamente nos encontramos ante algo casual o se trata de hechos conectados entre sí, y en caso de ser esto último, que se llegue hasta el final y se averigüe quién ha podido ser. Porque, por ejemplo, resulta que en la entrada al domicilio tanto de mi compañero abogado como del arquitecto existen imágenes grabadas por las cámaras de seguridad y aparecen 3 personas con el rostro tapado y con guantes, ¿eh? Así que bueno, pues si sumas a este hecho la circunstancia que llama poderosísimamente la atención de que cuando entraron a mi domicilio se llevaron mi ordenador portátil y no el ordenador de mi marido, el portátil de mi marido, que estaba prácticamente al lado del mío, pues no sé, son piezas de un puzzle que si efectivamente tienen que encajar entre sí, pues merece la pena investigarse. Desde luego que sí, Lupe. Me gustaría preguntarte por 2 últimas cuestiones, que sé que tienes una agenda complicada, pero una de ellas es esa noticia de última hora que conocimos, la declaración de la directora de comunicación de la Fiscalía, que señala directamente a Álvaro García Ortiz. Dice que fue el fiscal general del Estado quien le dictó verbalmente esa nota, y por otro lado también esa reforma judicial que conocíamos por parte del propio Félix Bolaños en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Bueno, respecto a la investigación del fiscal general del Estado, como puedes ver, el procedimiento avanza inexorable. Yo creo que las diligencias de investigación que está acordando el instructor del Tribunal Supremo nos van a permitir conocer la verdad de lo acontecido, y lo que sí que tengo claro es que desde un punto de vista institucional la posición de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía es insostenible, y más en una situación política en la que desde el Gobierno se anuncia nada menos que una reforma para limitar la acción popular y ceder todo el protagonismo de la instrucción a la Fiscalía. Resulta difícil compaginar la expulsión de la acusación popular de la instrucción penal y que ésta recaiga en un organismo que, a la luz de todo lo que se está conociendo, mantiene, o su máximo responsable a nivel jerárquico mantiene unos vínculos tan estrechos con el Ejecutivo. Así que desde ese punto de vista, pues yo pedir algo que en los últimos tiempos parece ciencia ficción, y es pedir que se respete el trabajo, la labor de la Administración de Justicia, concretamente en este caso del instructor del Tribunal Supremo, porque nada mejor que una justicia independiente para permitirnos conocer la verdad. Y en cuanto a la reforma del sistema de acceso a la judicatura, bueno, es que es algo de lo que yo vengo escribiendo y hablando
desde 2020, ¿verdad? Desde el momento en el que Pedro Sánchez se alía en coalición con Podemos, no debemos olvidar que una de las cuestiones que contemplaba Podemos en su programa electoral era precisamente la ideologización de la judicatura, aunque ellos utilicen el término democratización. Ellos entienden que la justicia tiene que coadyuvar al cambio social y que no deben entrometerse, no deben entorpecer los designios de la soberanía popular a la que solo ellos representan cuando gobiernan. Entonces, una de las cosas que proponía, como bien he comentado, era el cambio del sistema de oposición, porque ahora mismo es un sistema sustentado exclusivamente en el mérito y la capacidad, y ellos lo que pretenden es que accedan al Poder Judicial jueces afines. Entonces, como bien hemos venido viendo durante estos últimos 5 años, todo aquello que en su momento los analistas decían que eran parte del programa del Podemos, que iban a quedar relegados, pues no. Ha sido el PSOE el que ha ido asumiendo punto por punto todos los postulados de la izquierda radical, hasta tal punto que ya no se sabe quién es más radical, si el PSOE o Podemos, ¿verdad? Así que esto a mí no me sorprende, yo lo llevo advirtiendo desde hace muchos años. Y lo único que demuestra, junto con el resto de reformas que se han anunciado, ya digo, limitar la acción popular, ceder todo el protagonismo de la instrucción de los delitos a la Fiscalía, todo apunta a que lo que pretenden es liquidar la independencia judicial. Lupe, ¿quiere hablar de Miguel Ángel Durán? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bien, mira, solo una pregunta quería formular. Hemos conocido que el instructor ha pedido a las empresas proveedoras, por ejemplo Google y WhatsApp, pues el contenido, tanto de los mensajes del fiscal general como correos, en el periodo en el que supuestamente desaparecieron o fueron borrados. La pregunta es con ironía, si en esos requerimientos, si tienes constancia o no de que el fiscal general se haya prestado a decirle al instructor que para que las empresas agilicen la aportación de esa información y documentación, que él consiente a que esas empresas faciliten la información. Es mucha ironía, ¿no? Sí, es demasiada ironía, pero lo que sí que te puedo confirmar es que la actitud del fiscal, como es público, no ha sido precisamente de colaboración con la investigación. No solo ha cambiado de teléfono móvil y de terminal, sino que también ha borrado todos los mensajes intercambiados por WhatsApp durante las fechas a las que en concreto viene referida la investigación, incluso aquellas conversaciones que ya conocemos tras el volcado de dispositivo de otras de las imputadas, de Pilar Rodríguez, incluso esas. También ha borrado correos electrónicos. En las últimas semanas incluso ha publicado la prensa, algunos medios de comunicación, que el entorno del fiscal general contactó con directivos de Telefónica para hacerse con el listado de llamadas que está requiriendo Hurtado. Incluso también creo que ha sido el Confidencial el que ha publicado que ha estado en contacto con un alto mando dentro de la Policía Nacional especializado precisamente en cuestiones tecnológicas, vamos a decirlo así, precisamente referidas al borrado de los mensajes. Así que la actitud del fiscal dista mucho de ser de colaboración con la Administración de Justicia. En su momento comunicaron que el borrado de los mensajes y el cambio de dispositivo y de teléfono móvil obedecía a un protocolo, algo que todos los portalitos de Belén que forman parte de la máquina del fango de Moncloa se apresuraron a publicar. Y bueno, estamos sabiendo por las declaraciones de otros fiscales ante el Tribunal Supremo que ese protocolo no existe, nunca existió. Así que, bueno, yo lo dicho, creo que es importante que dejemos
trabajar a la justicia, porque, como estamos viendo, no van a ser precisamente los medios de comunicación que están tan preocupados por la desinformación y por los bulos los que nos lleven a la verdad, sino el Poder Judicial independiente. Vamos a dejar que trabajara el instructor del Tribunal Supremo, porque estoy seguro que va a ser este procedimiento el que ponga negro sobre blanco sobre lo que sucedió en aquellos infaustos días en los que apareció publicado en un medio de comunicación un correo entre un abogado y un fiscal que siempre debió ser confidencial. Esperemos que así sea. Lupe Sánchez, muchísimas gracias, como siempre. Es un placer escucharte. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Últimos 10 minutos, nos vamos con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. En España... Hoy te han arrebatado el papel de los chistes. Es que lo estaba escuchando desde control, pero no sé, cosas de la vida. Y le van a arrebatar la sección, porque el manicomio va a ir desapareciendo. Pero cosas de la vida, si os portáis bien, tengo un par de sorpresitas para vosotros al final. ¿Ah, sí? Sí, hombre, habrá que estrenar el año, posiblemente ya lo habrán escuchado. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo en el mundo con el terrorismo y concretamente en España. Ahora mismo estamos desde junio de 2015 en nivel 4 de alerta terrorista y desde el Ministerio Interior dentro de este nivel están intensificando y diferentes mecanismos de prevención para evitar que ocurra ningún atentado. Pues bien, hemos conocido cómo el Estado Islámico llama en español a decapitar a los infieles y ha publicado en sus redes sociales una nasid, que nasid es cántico de guerra en castellano, en la que asegura que el califato es imparable. Lo que hacen con esta canción es... Hay que dialogar, tío. Pero sí que los infieles son ellos. Vamos a ver qué dice la canción concretamente, porque lo que Por eso estamos de acuerdo con su afirmación. A los lobos solitarios que operan por su cuenta, sí. Y en la propia canción dice, ellos quieren que los maten, se refiere a los infieles, ellos quieren que los aniquilen, ellos quieren que los ejecuten, ellos quieren que los decapiten, el califato avanzará, no lo detendrán jamás, lucharemos hasta el final, prepárense para luchar, y vuelven a repetir un poco la estrofa, no tendrán tranquilidad y no conocerán la paz. Aquí, sobre todo, los lobos solitarios es gente que a lo mejor no está al 100% con el Estado Islámico, pero de vez en cuando sigue sus enseñanzas, digamos, y recientemente lo que hemos visto en Nueva Orleans, como a principio de año, esa persona que atropelló a diferentes viandantes y luego fue abatido por la policía porque sacó un arma de fuego, ya más de 15 personas fallecieron porque fueron atropelladas con la camioneta. Pero claro, la estrategia propagandística de ISIS se ha hablado mucho en los últimos años, cómo utilizan las redes sociales y cómo hacen diferentes llamamientos, sobre todo para que esto sí que lo hacen mucho, pero si se les permite también esta difusión de ideología plena en cuanto a los atentados. Eso no son mensajes de odio, esos que son mensajes de cariño, ¿no? Entonces, ¿en qué red social se ha visto esto? Esto lo ha publicado La Razón. Sí, pero no ha dicho qué red social, claro, como siempre. No decimos, igual que no decimos la nacionalidad, no decimos el origen, no decimos la red social. Bueno, pues yo creo que eso sí es un delito de odio, ¿no? Y condenable totalmente y, bueno, en fin, más que condenable. Pero bueno, estamos todavía aquí con los progres que no entran en eso. Habría que condenarles por el contenido y por la rima sonante, porque yo también, no entiendo cómo puede pasar eso. Suena mejor el piano de David Sánchez, imagínense. En fin, sí, que aporreaba. ¿No lo has escuchado? Por favor. ¿No has escuchado? Sí, sí, impresionante, el baile de las chirimoyas. Bueno. Pero tiene muy mala rima. No, yo lo puse y mis perras empezaron como el a año en el que vivimos, la misma. Qué barbaridad. O sea, estáis todos, menos mal que nos quedan 7 minutos de programa, Gaby, yo creo que nos da tiempo a ir. Chiste. Sí, cuéntanos algo alegre, divertido. Gaby manda en su sección, así que él decide qué quiere hacer. ¿Usted quiere un chiste? Sí, por favor. Pues le voy a dar 2. Porque va a estar uno hablando con su compadre y dice, no me gustan las lanchas hinchables. Dice, la Zodiac. Y dice, con todas mis fuerzas. Qué bueno. Qué bueno. Bueno. ¿Francás? La Zodiac, dame fuerza. Continúa. Bueno. Sí, José María ha dicho que no está mal. Está muy bien, ¿eh? Es la primera vez. No sé está trabajado. Francás se ha reído por Robacini, pero se ha reído. La primera vez en año y medio de chistes que se ríe. Es que lo ha explicado. Lo has explicado. Muy bien. Sonreído. Yo creo que el segundo me lo voy a guardar para otro día porque hemos acabado bien. Porque el segundo es más malo. A mí me recuerda de los decretos ómnibus que meten todo en el decreto.
pero el tipo al que se le muere el abuelo y es muy tacaño y va a contratar una esquila. Y dice, bueno, pero tiene usted 14 palabras, ¿no? Si yo lo único que poner es muerto abuelo, funeral el sábado, pero le sobran 9 palabras. Y dice, bueno, pues ponga usted muerto abuelo, funeral el sábado, vendo Citroën C5 4 Pues ya que estamos, ¿cuál es el cereal favorito de los surfistas? La granola. ¿Has visto? Por eso no quería acabar con esto, Alba, pero me has incitado a ello. Eso ni existe ni existirá. He tardado en pillarlo. Eso no me ha hecho gracia. Pero porque es inteligente. Claro, claro. Sí. Menos mal que hay una persona que entiende los chistes. Ay, Esta sección hay que darle una vuelta. Depurarla. Sí, hay que resetearla. Es que claro, Francas nunca apoya... Bueno, digo más que un chiste. Ni aporta. Yo creo que un día conté algo y no hubo reacción y entonces le dije nunca más, antes de más. Pero es que en ese no lo entendió nadie. Por eso, pues es que... Te conté el sádico y el masoquista, ¿no? Sí. En Viena, 1920. Yo no conozco. Sí, es interesante porque es un chiste psicológico. Pero creo que me lo contaste hace unos 12 años, ¿eh? Un sádico que viene por aquí en la Beethovenstraße y baja el masoquista por aquí y se van mirando el uno al otro con unas miradas y se van acercando. Y al final, ya cuando están justo al lado, el masoquista le dice al sádico, hazme daño. Y le dice el sádico, no. Has adornado un poco con la entrada, pero está bien. Pues menos mal que la Es adornado, inteligente. Está bien visto. Está bien visto. Es inteligente también. Sí, ¿no? sí, yo no lo entendí. En fin, Gaby, no nos da tiempo a contar la otra noticia que tenías para hoy. Mañana guardamos. nos la cuentas, porque también de manicomio son las últimas declaraciones de Yolanda Díaz. Ya saben que sigue siendo vicepresidenta y ministra de Trabajo y que intenta seguir siendo el centro de atención. Está en eso de reducir la jornada laboral. Pero atención al argumento que ha dado para respaldar precisamente esa reducción del horario. Y la buena noticia es que los españoles y las españolas van a ganar media hora de tiempo al día, media hora, que parece poca cosa, pero que sirve, por ejemplo, para que podamos ver un poquito más a nuestros hijos e hijas, o para que podamos hablar con nuestras amigas, o para que podamos descansar, en un país que tiene una productividad sin precedentes. La verdad es que viendo a Yolanda Díaz, ¿sabes qué me sugiere? La enorme esperanza que tienen todos los españoles de que cualquiera puede ser vicepresidente del gobierno de España. Eso ya se lo dije O sea, yo. no hay exclusiones. Yo el otro día os dije usted no sabe ni leer ni escribir, tranquilo. No pasa nada. Puede usted ser vicepresidente del gobierno de España. Pero el otro día dijo una cosa que a mí la primera vez que me ha gustado algo. ¿Ah, sí? Sí, y no la ha seguido demasiada gente y es interesante. Cuando habló del salario, subir el salario mínimo, dijo dirigiéndose al gobierno que tiene que ser integral. Es decir, que el sablazo que María Jesús Montero le quiere clavar al salario mínimo de Hacienda no está dispuesto a aceptarlo. Y eso dije, caray, Yolanda ha dicho eso. Y me lo apunté para guardarlo y para cada mañana recordar que ha dicho una cosa que me ha gustado. El salario, si sube, tiene que ser integral. Es decir, que no le suba al Estado casi lo mismo que me suben a mí. Que no esté sujeto a impuestos, ¿no? Eso. Que no tribute. Claro, porque se eleva la mitad, ya. o sea, te suben Sí, 500 sí, ya, y se claro, elevan y al 250. final esa es la trampa de te doy 5 y te quito 3. Eso lo detectó, bueno, lo detectó no, Bueno, lo dijo Pues, ella, que es mucho decir, ¿eh? Como decía Julio, aquí gobierno, yo ya tuve el placer de decírselo a la cara, ¿no? Dice, para ser ministra de Sánchez vale cualquiera. Sí, y es así, cualquiera sí, que se abrace no. el sanchismo, y es cierto. Porque además Han una señora bajado que no el- habla de la competitividad de las empresas cuando además el 99% de las empresas españolas son pymes y tenemos un problema de competitividad. Pues si no saben nada, Inés. Es Claro, que ya sé que no saben nada, pero bueno, se Es que meten es- en es que es jardines un- y los que los escuchan saben menos que ellos. Terrible. Y eso es lo que quieren, ¿no? Un país de ignorantes. Claro. Ahora los va a escuchar mucha menos gente. Bueno, leer, porque se han decidido X, irse ¿no? de Twitter, X. o sea, de X. Sí, sí. Han decidido esta sí. mañana, han emitido un ¿Quién? comunicado explicando Los de Sumar. Los de Sumar. Ah, sí, Han bueno. decidido que Qué bien, abandonan qué X. descanso. Que Sí, después sí. de lo que ha sucedido en estos últimos días y de escuchar a Elon Musk, pues que dice que las redes no son suyas, entonces que se van. A mí me basta con que me pongan los vídeos suyos porque me río un montón, la verdad. Sí, es como el chiste. Te aseguro que cuando vas viendo los distintos tweets, cuando sale uno de ella yo lo pongo porque realmente es como un meme, es como una... Como risoterapia te vale. Claro. Pero pues, ya que habláis de esto, por cierto, salió ayer en no sé qué televisión, pero en fin, cualquiera de estas, escandalizados porque parece que Elon Musk puede ser que acabe comprando
TikTok en Estados Unidos un 51%. Y decían, claro, que esta concentración era peligrosísima. Es verdad, es muy peligroso todas las concentraciones, pero yo pensé por mis adentros, puede ser que el cuando chico... sucedió lo de Facebook, que también cogió Instagram... No, pues puede ser que WhatsApp, Zuckerberg o como se llame, teniendo Facebook, teniendo Instagram y teniendo WhatsApp, no tenga una concentración superior, pues no parece que solo es... Hay concentraciones y concentraciones. No hay tiempo para más, nosotros nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Ya saben que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, por supuesto también en el canal de Telegram de Julia Eriza, Julia Eriza el Toro. Nosotros volvemos mañana a las 12 para seguir dando caña. Mientras tanto, les agradecemos su confianza. Gracias por estar siempre ahí y que descansen. Nos vemos mañana. Adiós.